Hola a todos, bienvenidos un mes más a un vídeo de Grapaz. Os vamos a hablar de los libros que hemos leído en... el mes de febrero, que últimamente confundimos todo. Y por fin nos hemos vuelto a sentar juntos para grabar, que ya se nos hizo muy raro el mes anterior. Más divertido. Así que nada, dentro vídeo. Y empiezo yo con El último barco de Domingo Villar, que sabéis que nosotros somos muy fans de este autor y me he enfrentado a su última novela publicada con muchísimas expectativas y las ha superado. Como siempre, Domingo Villar me deja contentísimo. Creo que esta novela da un paso adelante en la obra de Domingo Villar, creo que es una novela mucho más arriesgada que las anteriores y además con una construcción de personajes más pausada y más meticulosa y que consigue igualmente que sea una novela de lectura compulsiva, y eso es algo muy difícil, y como no, es otra historia en la que Galicia está muy presente, en este caso, como siempre, Vigo, y la investigación, el caso que nos va a ocupar es la desaparición de una joven de Moaña. Entonces Leo Caldas va a estar pues de un lado a otro de la ría investigando, intentando saber qué es lo que ha pasado. Es una historia que me parece que tiene un montón de temas de fondo, unos personajes chulísimos y que recomiendo a todo el mundo que lea a este autor porque es de mis favoritos de la novela negra española. Es el tercer caso de Leo Caldas, el primero era Ojos de Agua, el segundo La playa de los ahogados, y la verdad es que os recomiendo los tres y creo que Eva también, sí, porque merecen muchísimo la pena. Este quizás es un poco el más diferente de los tres, sí, para mí, sí. que se nota un poco ya que es el tercer libro y que ya tiene más pillado al detective, al personaje y estos temas. Y una de las cosas que más me gusta de estas historias de Leo Caldas es la relación que tiene Leo Caldas con su ayudante, su compañero de investigaciones, que es Estevez, y la verdad es que consigue crear una relación divertidísima, muy entrañable también. Era un toque muy, muy gracioso, o sea, dentro, claro, de casos que son crímenes o que son desapariciones y que son tristes, y le da un toque muy, muy divertido a las novelas para seguir leyendo. Y después de 3 novelas sigue mostrando cosas nuevas en esa relación, y eso es algo que me gusta muchísimo, así que nada, os lo recomiendo mucho, mucho. Bueno, y del primer libro que os voy a hablar yo es Diamante Azul, de Care Santos, una autora que me gusta mucho, es el tercer libro que leo. De ella me lo compré contigo en una tienda de segunda mano, y cuando vi que era de Care y no lo conocía, pues me lo compré. Y es un libro muy entrañable porque en realidad lo que cuenta la autora en él es la historia de su abuela y de su bisabuela y de su tatarabuela. Que la verdad tengo que decir que hay que tener mucha suerte de tener antepasados con unas historias tan divertidas y emocionantes que contar, porque claro, a lo mejor no todo el mundo tiene este árbol genealógico. Pues en este caso la historia transcurre en los años 20 en Mataró, que es el pueblo al que llega la familia de Care, y para mí hay como dos aspectos importantes en esta novela. Uno es la propia historia de los personajes, que es maravillosa, sobre todo la de ellas, que pues por suerte, como hablábamos antes, Care tiene en su familia pues mujeres muy transgresoras que se saltaban pues muchas de las normas de entonces que tenía que llevar una mujer. Los hombres además eran, esto es un ejemplo, por ejemplo, la familia suya, los hombres eran tintoreros, y pues ya su bisabuela y su abuela querían como usar colores nuevos, vestirse de formas diferentes. O sea, eso es solo un ejemplo, pero ella te narra su vida muy bien. Y luego hay otra parte que a mí me ha gustado mucho, que es la sociedad en los años 20, sobre todo en un pueblo pequeño. Otro ejemplo que te puedo contar es simplemente que ir a Barcelona, que estaba a muy pocos minutos o media hora en tren, para ellos era una odisea, un viaje, todo el mundo aspiraba a llegar allí. Y bueno, son dos, ella va alternando, que esto es muy típico de ella, en cada capítulo un personaje, unos años u otros, va avanzando o retrocediendo, y te lo hace muy ameno y muy entretenido. Me ha gustado muchísimo por eso, porque creo que aparte de que la historia en sí es muy interesante, también refleja mucho una época de España que hubo muchos cambios también, y entonces pues eso, lo recomiendo muchísimo. Es una mujer que me parece que escribe súper bien, súper sencillo, y que se disfrutan mucho sus libros.
Y sigo yo con mi lectura del reto del mes, que era Las ventajas de ser un marginado. Es de las lecturas que más he disfrutado en el mes de febrero y la verdad es que os lo recomiendo mucho. Creo que es un libro de esos que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida. Reconozco que llevaba las expectativas muy altas y de primeras me costó un poquito entrar. ¿Por qué? Sabía que me iba a enfrentar a una historia bastante dura, pero creía que iba a ser de una lectura muy fácil, digamos, como Eloy Moreno. Pero realmente me encontré con una historia que me costó un poquito entrar por la forma que tenía de estar redactado. Os cuento, el protagonista es un chaval que empieza el instituto, entonces todo el libro son cartas que este chico escribe. La forma en la que se siente el protagonista se ve muy reflejada en la forma que tiene de escribir esas cartas. Entonces hay momentos muy angustiosos que llevan a una redacción pues muy prolija. Y eso hace que de primera sea un poquito complicado meterte a leer el libro, pero realmente en el momento que conectas con el protagonista y ves que realmente eso es un reflejo transparente de cómo él se siente, hace que vivas muchísimo más la historia, que la implicación emocional sea brutal y que al final pues acabes sufriendo y pasándolo bien también en algunos momentos. La historia, no os quiero contar mucho para no hacer ningún spoiler, solamente os puedo decir que es una historia dura, que este protagonista, este chaval, no es de los populares del instituto, es una persona que lo pasa mal, que tú cuando lo estás leyendo además sabes y notas que algo pasa en esta historia y no sabes el qué, eso también te hace que leas de una forma mucho más compulsiva porque quieres saber qué está pasando y qué le pasa a este protagonista por la cabeza. Y algo que me ha gustado mucho es que es una obra dura que no se recrea en nada y que incluso en algunos momentos deja algún hueco para que sea el lector el que lo rellene, porque lo rellene el lector como lo rellene, la historia es igual de importante e igual de valiosa para el que lo está leyendo. Así que os lo recomiendo mucho. Y este libro tenía serie o película, ¿no? Sí, tiene una película que adapta esta novela, que además el guión está hecho por el mismo autor del libro, y la verdad es que nada más terminar el libro me vi la película y adapta muy bien el libro. Obviamente me quedo con el libro, pero creo que la esencia en la película está intacto y que quizá esos huecos que yo decía que tienes en el libro y que se recrea un poquito menos, en la película, sin llegar a recrearse en exceso, en la película sí que esos huecos los deja bien claros y los rellena, pero aún así, o sea, creo que quizá es necesario porque al final el formato carta pierde un poquito más cuando estás hablando de una película, pero bueno, creo que es una adaptación buenísima y que también os recomiendo verla, pero antes, leed el libro. Pues sigo yo ahora con mi reto del mes también, que es Marcela Serrano, y este libro que es Nosotras nos queremos tanto, que lo compré en cuanto lo recomendó Maiki Fernández, porque hablaba de él una maravilla, y yo os puedo hablar 3 veces más de maravilla, porque creo que es va a ser uno de mis libros del año, fíjate lo que te digo, y así a mes de febrero que leí este libro. Y es que son unas historias, lo primero es que esta autora escribe súper bien, la acabo de descubrir, yo no la conocía. Es una autora chilena, el libro es de 1991, que me he quedado loca, porque el tema que trata y cómo lo trata es súper actual. Eso es lo primero. Y bueno, habla de feminismo, es una historia en la que 4 amigas se van juntas a una casa a pasar unos días y una de ellas pues va recordando cosas que les han pasado juntas. No son amigas de la infancia, son amigas ya del trabajo. Y ellas tienen como en torno a los 40 años y bueno, pues van recordando episodios que les han pasado en la vida. Parece que me repito, pero en este libro también es súper importante la parte histórica. O sea, gracias a este libro también conocemos la historia de Chile, pues la segunda mitad del siglo XX, más o menos. Entonces vas conociendo, son todas muy militantes políticas y todas tienen como una vida muy diferente. Creo que es importante eso, que sean amigas del trabajo y no de la infancia, porque a lo mejor quizás sí que sus vidas, pues siempre en la infancia, pues en los colegios y tal coincides con gente más de tu entorno más parecido, y en este caso pues cada una viene de una clase social distinta, de unas familias súper diferentes,
Entonces, ahora ya en la madurez, pues analizan diferentes situaciones que han pasado o solas o juntas. Y me parecen todos los temas muy interesantes. Trata temas duros y trata temas también pues que te hacen reflexionar sobre tu vida y sobre lo que te puede pasar a ti ahora o en el futuro, y creo que es un libro que te cala mucho y que te deja... no te deja indiferente. Y sigo yo con Agatha Christie, ni un mes sin Agatha Christie en Empapelados, y Muerte en el Nilo. Realmente lo tenía en casa desde hace un montón de tiempo y me animé porque acaban de sacar una película que adapta esta novela y dije, mira, si quiero ir al cine a verla tengo que leerme antes la novela. Una excusa como otra cualquiera. Sí, como otra cualquiera, para reducir mi lista de pendientes. El caso es que me ha gustado bastante, pero no va a ser una de mis novelas favoritas de Agatha Christie. Os cuento el porqué. Creo que sobre todo la primera mitad del libro, se me ha hecho un poco bola, porque tiene demasiados personajes esta historia. Y al final las novelas de Agatha Christie son muy cortitas y en este caso introduce demasiados personajes de golpe, y además en función de quién se refiere a ellos se va a referir por el nombre o por el apellido, Mrs. no sé qué, entonces es un jaleo. Y ya no sé a quién se estaban refiriendo en muchos momentos. Además, creo que muchos personajes tienen un perfil un poquito similar. Hay algunos que sí están muy diferenciados, pero otros no. Entonces eso me resultó bastante confuso en la primera mitad. Eso me restó mucho disfrute de esta novela. La segunda mitad me gustó muchísimo. Creo que es una de las novelas quizá más pretenciosas y más arriesgadas de Agatha Christie, tanto por el número de personajes como por llevarnos al Nilo. Es una historia bastante diferente que se aleja quizá de esa esencia británica que tenemos en el resto de sus novelas. Pero me da rabia que el número de personajes y esa primera mitad no haya conseguido que sea una de mis novelas favoritas de Agatha Christie. Aún así, creo que es una novela que se disfruta y que no os diría no os la leáis, pero no es de mis favoritas. Pues mira, hablando de que ni un mes sin Agatha Christie, ni un mes, 2 veces sin Agatha Christie. Yo leí El truco de los espejos este mes de febrero y a mí me gustó mucho este libro porque me pareció muy diferente a lo que había leído hasta ahora de Agatha Christie. Bueno, yo, ¿cuántos llevo ya? Pues 6 o 7, y todos los que había leído empezaban con el asesinato de alguien. Y en este caso, aunque sabes que va a haberlo porque en la sinopsis te cuenta que es un caso de un asesinato, una muerte de alguien, no aparece, o sea, el cadáver o el suceso no ocurre hasta la mitad o más de la mitad del libro. Y eso me ha gustado porque al final también estás tú, mientras lees, pensando quién va a morir, quién va a ser, por qué, porque en este libro además... te deja un poco abierto al principio, o sea, puede ser mucha gente la muerta, porque hay mucha gente que odia estar en el sitio, otras que no se llevan bien, otras que... Entonces estás pensando, ¿cuál va a morir exactamente? Y eso me gustó mucho por diferente, que claro, a lo mejor a lo largo de mi vida, si sigo leyendo a Agatha Christie, pues no es el único que es así, pero bueno, en mi caso es el primero que leo con este formato diferente. Y luego sí que me pasa mucho lo que dices tú de los nombres, que en este pasa, pero no son tantos. Pero bueno, tiene personajes, muchos personajes, casi todos los libros de Agatha Christie. Sí, sí. Y en este también pasa que cada uno llama a las personas por el nombre que le da la gana. Y una cosa que me enfada mucho es... A ver. Es otro libro de Miss Marple, el de El truco de los espejos, y la llama todo el rato solterona. Y a mí no me gusta porque adoro a mi Miss Marple y no me gusta que le llame todo el rato la solterona. Pero bueno, es menos esa parte diferente. En el resto pues se ve mucho la esencia de Agatha Christie, de cómo escribe, de cómo resuelve los casos, de cómo trata los sucesos, y lo he disfrutado muchísimo. Que por cierto, hay muchas novelas de Agatha Christie, que ahora que estamos hablando de los personajes y los líos, que al principio te tiene un listado de los personajes y también. Quién es cada uno, porque es consciente de que te puedes liar. Entonces eso hace que, pues, te ayuda, pero claro, o sea, por ejemplo, yo con Muerte en el Nilo, pues es un rollo estar todo el rato adelante y atrás, sí, cuando no sabes quién es. Y por cierto, en Muerte en el Nilo también el asesinato ocurre a la mitad del libro, pero claro,
Tú en la sinopsis sabes quién es quien muere. Ah, no. Entonces no tienes esa intriga de saber quién va a ser el asesinado. En este caso, sabes quién es la persona agraciada. ¿Quién la ha tocado? Y sigo yo con el chisme de Risto Mejide, un relato de Risto Mejide, que lo pone en la portada y me gusta esa matización de relato porque realmente es un librito muy pequeñito y que creo que la historia no tiene mayor pretensión que la de ser un relato. Y como tal hay que tomárselo así. Es una historia que era la primera vez que yo leía a Risto Mejide, es más, me lo han regalado, porque es típico libro que tenía curiosidad, pero luego nunca te animas a comprártelo, porque dices, jo, tengo un montón de libros más que me hacen quizá más ilusión y esto es realmente pues un experimento para ver qué tal. Me gustó, lo disfruté bastante, es una historia que me sorprendió, que analiza a través de la historia que cuenta, analiza pues la fama, los medios de comunicación, incluso la tecnología, los avances tecnológicos. Para un rato está bien, me quedó mejor sabor de boca en su momento que el que tengo ahora después 3 semanas de haberlo leído. Yeah. No es que ahora tengo un mal recuerdo, pero es verdad que se me ha enfriado ese cariño de cuando lo terminé y que lo he empezado a olvidar quizá demasiado rápido. Pero es una lectura que se disfruta, que sorprende y que para un rato, que se lee además en nada, está bastante bien. Y mi último libro, leído en febrero, es La biblioteca de medianoche, que me lo prestó Alfredo porque él ya se lo ha leído. Podéis consultar también su reseña en el perfil de la cuenta de Instagram y a mí me ha gustado mucho también. Creo que la idea es brutal. Es que, bueno, me lo leí y se lo pedí en cuanto lo leyó porque es que es una idea muy chula, que es la existencia de una biblioteca entre la vida y la muerte que te da la opción de vivir diferentes vidas que podías haber vivido si hubieras hecho según qué elección. Y en cada libro se incluye una de esas. O sea, tú eliges el libro y vas a otra vida que podrías haber tenido. Eso. Y pues es que, claro, se disfruta muchísimo. Son muchas historias diferentes dentro de un mismo libro. Me ha gustado mucho la protagonista. Me he identificado mucho con ella, con su inseguridad y con su forma de ser, porque claro, tú viendo todas tus vidas que podrías haber vivido, es normal que te nazcan todas esas situaciones en la cabeza sobre ti misma. Y eso, se disfruta mucho, es una lectura súper ligera, aunque no lo parezca, o sea, creo que en eso lo hace muy bien, porque podría ser como demasiado intensa y con mucha moralina y no lo se disfruta muchísimo y encima pues tiene también esa parte de reflexión. Y la única pega que le pongo es, al final, hay como unas reflexiones sí que son como más directas y profundas de la protagonista, y en mi opinión no hacían falta, porque ya con las historias que te estaba contando, pues el propio lector puede sacar sus conclusiones, y porque también eso al leerla se me hacía quizá más pesado y no me gustaron tanto, pero el libro es súper recomendable, súper entretenido y de muy fácil lectura, y creo que lo debería leer mucha gente. Y termino yo el wrap-up del mes de febrero con Hype de Craig Russell. Primera vez que leo a este autor. Ya se está riendo Eva con mi pronunciación. Las clases de inglés van bien. Es la primera vez que leo a este autor, pero vi la sinopsis y me llamó la atención. Es una historia que está ambientada en Edimburgo, una ciudad que a mí me encanta y que creo que para una historia de crímenes encima tiene una atmósfera muchísimo más envolvente que quizá otras. Y eso me llama mucho la atención, y además el protagonista es un inspector que vive como dos realidades, tiene un problema neuronal que le lleva a como perder un poco el conocimiento y el control de su estado, y en esas pérdidas de conocimiento está viviendo una realidad que la va a necesitar para descubrir quién está matando en la ciudad de Edimburgo. Estás dejando loca. El concepto a mí me parece maravilloso, y encima el autor intenta relacionar esta investigación con la mitología escocesa, y es algo que a priori es súper potente. Creo que la historia no está mal escrita, se lee de una forma muy fácil y que
se disfruta, pero es de estos libros que no saca todo el partido que podría haberle sacado a la premisa ni a todos los elementos que tiene, y que una vez que paras, cuando paras de leer, cierras el libro, te pones a hacer cosas y enseguida lo olvidas. Entonces me ha dado mucha pena, porque creo que podía haber sido un libro buenísimo y que se podía haber convertido en uno de mis lecturas más disfrutables del año, pero se ha quedado en algo bastante descafeinado que, aunque no esté mal, he olvidado demasiado rápido y me ha dado pues muchísima pena. Así que nada, hasta aquí nuestro wrap-up del mes de febrero, que esperamos que encontréis ideas para leeros vosotros, y ya sabéis, si queréis hacernos preguntas, ¿dónde nos las pueden hacer? Pues en los comentarios del vídeo de YouTube o en los comentarios del vídeo que subamos a Instagram, en la cuenta de Empapelados. Así que nada, hasta el próximo mes. Chao. Chao.